El efecto Zeigarnik. Este efecto fue descubierto por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik. Imagina comenzar una historia apasionante y, justo en el clímax, te dejan en suspenso. Esa ardiente necesidad de saber qué sucede a continuación, esa intriga que se apodera de ti y te carcome lentamente. Eso es el efecto Zeigarnik en acción. ¿Te ha sucedido que platicas con una persona y te deja con la intriga de la charla? Y quizás la tienes en tu mente todo el día a dicha persona, más si entre ambos existe algún tipo de química sexual, pues tal vez estés cayendo en el truco. Hoy veremos dos perspectivas interesantes de esta técnica con la finalidad de que puedas aprender a usarla de forma positiva y estar preparado para cuando intenten usarla contra ti. Carla es la gerente de un equipo de ventas en una importante empresa de software. Con el fin de motivar a su equipo y hacer que estén más atentos a las reuniones semanales, utiliza el efecto Zeigarnik. Cada semana, durante la reunión, comparte un consejo o una técnica de venta que ha probado y que ha demostrado ser exitosa, pero deja deliberadamente una parte del consejo para la siguiente reunión. Por ejemplo, podría compartir cómo iniciar una conversación con un cliente potencial con el que su equipo de trabajo es consciente tuvo éxito en una importante negociación de venta, pero deja la técnica de cierre para la próxima reunión. Esto no solo mantiene a su equipo anticipado para la próxima reunión, sino que también les genera intriga y competitividad por aplicar esta técnica de venta y por ellos mismos descifrar cuál podría ser el mejor cierre, además de tiempo para practicar lo aprendido durante la semana, compartiendo sus experiencias y adaptando el consejo a sus propios estilos de venta. Usar el efecto Zeigarnik en el ámbito laboral puede ser una herramienta poderosa para aumentar la productividad, el compromiso y la cohesión de equipo, siempre y cuando se use con responsabilidad y transparencia. Efecto negativo. Manuel y Sofía han estado saliendo por un tiempo. Sin embargo, Manuel ha notado que siempre tiene el control de la relación usando el efecto Zeigarnik. Cada vez que tienen un desacuerdo, Manuel inicia una discusión, pero la deja sin resolver, prometiendo hablar más tarde. Esto deja a Sofía en un estado de ansiedad constante, esperando el momento de resolver las cosas. Utiliza esta técnica para mantenerla emocionalmente dependiente y en un estado de incertidumbre. A menudo le dice, hablaremos de esto más tarde, o aún no ha terminado esta conversación, creando una sensación persistente de asuntos pendientes que la mantiene esperando y anhelando su aprobación y resolución. ¿Cómo evitar caer en la trampa del efecto Zeigarnik en relaciones tóxicas? Número 1. Confianza en uno mismo. Valora tus emociones y sentimientos. Si te sientes constantemente en un limbo emocional, es una señal de alerta. Número 2. Si sientes que tu pareja te deja constantemente en suspenso, aborda el tema. Es esencial que ambos puedan expresarse y resolver asuntos pendientes. Número 3. Busca patrones. Si notas que alguien regularmente utiliza el suspenso para controlarte, es probable que esté manipulando la situación. Número 4. Apoyo externo. Habla con amigos o busca consejo profesional. A veces, una perspectiva externa puede ayudarte a ver la situación con claridad. Truco número 2. El truco de los 3 meses. Este truco se refiere a la idea de que en muchas relaciones, mayormente laborales y románticas, las personas suelen mostrar su mejor versión durante los primeros 3 meses. Es un periodo donde se ocultan defectos, se evitan conflictos y se maximizan cualidades positivas. Es un tiempo en el que muchos pretenden ser alguien que no son, creando una imagen idealizada para ganarse la confianza y el afecto del otro, para luego revelar la verdadera personalidad y manipular a su antojo a las o a la persona que sea la víctima.
Ejemplo positivo, ideal para tener una buena probabilidad de ser ascendido en corto tiempo en el trabajo. María acaba de iniciar un nuevo trabajo en una empresa prestigiosa en el área de ventas. Durante sus primeros 3 meses, se esfuerza al máximo, llega temprano, se queda hasta tarde, se viste de manera impecable y siempre está dispuesta a ayudar. Aunque esta no es su manera habitual de trabajar, utiliza estos 3 meses para establecer una primera impresión fuerte y positiva con sus superiores y colegas. Con el tiempo, María se relaja un poco y se integra de manera más natural al entorno laboral, pero su imagen inicial ha dejado una impresión duradera que la beneficia en evaluaciones y oportunidades para poder ascender. Efecto negativo. Javier y Clara comienzan a salir durante los primeros 3 meses. Javier se muestra como el novio perfecto, detallista, atento y comprensivo. Sin embargo, después de este periodo, cuando Clara ya está emocionalmente invertida en la relación, Javier comienza a mostrar su verdadera cara, volviéndose posesivo y controlador. Esto es más común de lo que parece. ¿Has escuchado la frase? Es que él no era así, no quiero dejarlo porque lo amo y sé que con el tiempo va a cambiar. Lamentablemente, las personas en esta situación de relación rara vez cambian para bien. En este caso, Javier supo cómo manipular y utilizar el truco de los 3 meses para atrapar a Clara en la relación antes de mostrar su verdadera personalidad e intenciones. ¿Cómo evitar caer en la trampa del truco de los 3 meses? Número 1. Tiempo y observación. No te precipites en tomar decisiones importantes basadas en impresiones de corto plazo. Número 2. Comunicación. Si sientes que algo ha cambiado después de un periodo inicial, habla sobre ello. La comunicación abierta puede revelar intenciones ocultas. Número 3. Confía en tu intuición. Si algo no se siente bien, confía en tus sentimientos. No ignores las señales de alerta. Número 4. Busca opiniones externas. A veces, las personas cercanas a nosotros pueden ver cosas que nosotros, al estar involucrados emocionalmente, es muy difícil que veamos. Truco número 3. El efecto del espejo. El efecto del espejo se refiere a la técnica de imitar consciente y sutilmente las acciones, el lenguaje corporal, las expresiones faciales o incluso las palabras y tono de voz de otra persona con el objetivo de crear una conexión o afinidad. Al ver reflejados sus propios comportamientos en otro, la persona a menudo se siente más cómoda y conectada, lo que puede dar pie a ser manipulado para ganar confianza o influir en sus decisiones. Ejemplo positivo en negociaciones. Luis es un negociador experimentado que va a cerrar un trato con un cliente potencial. Durante la reunión, Luis observa cuidadosamente el lenguaje corporal del cliente, su tono de voz y las palabras que usa. Con más frecuencia, sin ser demasiado obvio, Luis comienza a adaptar ligeramente su propio comportamiento para reflejar el del cliente. Esto crea un ambiente de comprensión y empatía, haciendo que el cliente se sienta más a gusto y abierto a las propuestas de Luis. Efecto negativo. Diego ha comenzado a salir con Elena. Desde el principio, Diego utiliza el efecto del espejo para imitar sutilmente las aficiones, opiniones y comportamientos de Elena. Aunque al principio esto hace que Elena se sienta increíblemente conectada con él, con el tiempo comienza a notar inconsistencias en su personalidad y comportamiento. Diego ha usado este truco para crear una falsa sensación de compatibilidad, ocultando su verdadera personalidad y posiblemente sus verdaderas intenciones. En realidad, Diego nunca fue sincero con Elena, solo usó el truco del espejo para seducir y engañar, y para obtener algún beneficio. Quizá quería dinero, sexo fácil o alguna información valiosa. Quizá solo quería divertirse o alimentar su ego. Quizá solo disfrutaba hacer sufrir o controlar a Elena. Lo cierto es que nunca la quiso ni la respetó. ¿Te suena este tipo de anécdota?
Para evitar caer en el truco del espejo y evitar que nos perjudique, podemos seguir algunas recomendaciones. Número 1. Ser conscientes de nuestras propias identidades y personalidad y no dejarnos influir por las apariencias o las palabras. Número 2. Estar atento a las señales de alerta que puedan indicar una incongruencia o una manipulación por parte de la otra persona, como contradicciones, mentiras, halagos excesivos o presiones. Número 3. Observación. Si detectas que alguien cambia su comportamiento según la persona con la que interactúa, es posible que esté utilizando esta técnica. Número 4. Confía en tu intuición. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad o sientes que algo no encaja, confía en ese sentimiento. El efecto del espejo puede ser poderoso, pero también puede ser manipulativo. La sinceridad y la autenticidad son esenciales para relaciones sanas y verdaderas. Mantente alerta y protege tu bienestar emocional. Hemos llegado al final de la lista. ¿Y tú has caído en alguno de estos trucos? ¿Los conocías? Y si es así, cuéntame en la caja de comentarios alguna experiencia que hayas tenido con alguna persona que haya querido aprovecharse de ti con alguna de estas tácticas. Estaré encantado de leerte en los comentarios, y si se juntan muchas historias cortas, haré una recopilación para que la comunidad esté más consciente y atenta y sepa cómo identificar este tipo de señales negativas antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete, gracias por tu like, esto me ayuda a seguir creando contenido para informarte de nuevas técnicas, trucos de psicología oscura y demás tácticas de persuasión para evitar caer en estas trampas. Hasta la próxima.